Bueno, mis queridos, para empezar, vámonos al texto bíblico de la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Más una vez, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Queridos, el apóstol Pablo, él escribió 3 cartas pastorales. Y esas 3 cartas pastorales escritas por el apóstol Pablo fueron dirigidas a 2 de sus cooperadores. El primero de ellos fue Tito y el segundo, el propio hermano Timoteo. Observe que de las 3 cartas, 2 de ellas fueron dirigidas a el hermano Timoteo. La carta o las cartas que el apóstol Pablo escribió al hermano Timoteo tenían algunos propósitos, algunos objetivos. En primer lugar, uno de los objetivos principales de la carta del apóstol Pablo al hermano Timoteo era exhortar al hermano Timoteo respecto a su ministerio y de su vida personal también. En segundo lugar, exhortar a Timoteo a defender la pureza del evangelio, combatiendo los falsos o las falsas enseñanzas predicadas por los falsos maestros que distribuían y cometían herejías en medio de la iglesia. En Éfeso, la iglesia que el hermano Timoteo pastoreaba. En tercer lugar, uno de los propósitos principales del apóstol Pablo también era orientar al hermano Timoteo cómo resolver los problemas de la iglesia. Y por último, motivarlo, animarlo a cumplir su ministerio, aún delante del desprecio, del sufrimiento y de las persecuciones que se levantaban en contra de él y en contra de la iglesia del Señor. Cuando hablamos del hermano Timoteo, es necesario responder esta pregunta: ¿quién era Timoteo? ¿Cuál es la importancia que este joven tenía para poder estar mencionado en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué el apóstol Pablo se preocupó tanto con él? ¿Por qué era tan importante para el hermano Pablo? ¿Por qué el hermano Pablo lo llamó hijo? ¿Y por qué el hermano Pablo constantemente estaba tratando de animarlo y diciéndole que se esforzara en lo que hacía? El hermano Timoteo, esas y otras preguntas surgen cuando estudiamos sobre la vida del hermano Timoteo y ellas necesitan ser respondidas. Cuando hablamos del hermano Timoteo, percibimos que él era uno de los personajes más conocidos en el Nuevo Testamento. ¿Pero por qué? Porque de los 27 libros del Nuevo Testamento, 2 libros llevan su nombre. Y se puede destacar que más allá de eso, el hermano Timoteo es citado en más de 10 libros del Nuevo Testamento. Más allá de los libros que por supuesto tienen el nombre de él está citado o mencionado en el libro de los Hechos, en el libro de Romanos, 1 y 2 de Corintios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, Filemón y Hebreos. Observe que el nombre del hermano Timoteo significa aquel que honra a Dios o aquel que adora a Dios. La palabra de Dios nos trae alguna información sobre la familia del hermano Timoteo, como por ejemplo su papá, su mamá, su abuela, que eran personas que tenían una fe elogiada por el apóstol Pablo, que tenían una vida elevada, una vida de testimonio en los días de la iglesia primitiva, una vida de testimonio honrada. No solo la familia del hermano Timoteo, en el caso de su mamá y su abuela, el propio Timoteo daba buen testimonio. Y vea la primera vez que el hermano Timoteo aparece en las Escrituras, que fue en Hechos capítulo 16. En el versículo 1 dice así: Después llegó a Derbe y a Listra. ¿Quién fue el que llegó a Derbe y a Listra? ¿Quién? El hermano Pablo. Había ahí cierto discípulo llamado ¿cómo? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego.
y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Observe que la mamá y la abuela del hermano Timoteo, ellas eran creyentes, admirables. Vea lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta del hermano Pablo a Timoteo, en el capítulo número 1, versículo número 5. Vea lo que dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Observe que el hermano Timoteo, él nació en un hogar dividido, no solo culturalmente, por ser hijo de un hombre griego, sino también espiritualmente. Algunos estudiosos concuerdan que el padre del hermano Timoteo era alguien que no servía a Dios. No da para poder afirmar esto, pero es lo que muchos estudiosos creen. La Biblia no habla mucho de su papá, a no ser esta referencia que él era hijo de un hombre griego. Pero lo que dice respecto a su abuela y su madre, ellas aparecen en las escrituras como mujeres con una fe admirable, que enseñaron al hermano Timoteo desde la infancia. Le enseñaron las sagradas escrituras. Y vea que hay algo muy lindo, que dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Observe que el hermano Timoteo era un niño enseñado en las cosas del Señor. Él creció en el temor del Señor porque fue enseñado. Su abuela y su madre le enseñaron e invirtieron en él mucho tiempo, enseñándole las sagradas escrituras. Porque no hay nada mejor que crecer de manera saludable. Sin la exposición de la palabra del Señor, si nosotros vemos aquí, él le dice: permanece en aquello que a ti te gusta. Quizás él dice: persiste, él dice: permanece en aquello que tú aprendiste, sabiendo de quién has aprendido desde las Sagradas Escrituras. ¿De quién has aprendido las Sagradas Escrituras? Desde tu niñez. La palabra de Dios nos hace ser maduros para poder vencer los desafíos de la vida. Solamente la palabra de Dios es quien nos va a hacer fuertes. ¿Saben? Nosotros no podemos decir que no necesitamos de nadie porque ya la sabemos toda. No. Y como Dios sabe que nosotros no tenemos todo el conocimiento y que solitos no podemos conseguirlo de manera autónoma de la noche a la mañana, entonces Dios levanta personas y coloca a nuestro lado personas que consiguen inyectar algo de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque van a haber muchas personas que le van a ver y no le van a dar valor, que no van a ver nada de Dios en usted, pero Dios siempre va a abrir los ojos de la persona correcta para poder inyectarle lo que Dios tiene con usted. Dios tiene personas correctas para las obras específicas. Entonces Dios va a marcar un encuentro especial entre el hermano Pablo y el hermano Timoteo. ¿Y cómo es que Dios va a marcar ese encuentro? Permitiendo que una situación adversa aconteciera. ¿Sabe? El hermano Pablo no conoció al hermano Timoteo en su primer viaje misionero. No, él lo conoció en el segundo viaje misionero. El primer viaje misionero del hermano Pablo fue con Bernabé y Marcos, el hermano Marcos. Y en medio del camino, Marco desiste del viaje. Él se devuelve del campo misionero con miedo, amedrantado con los desafíos de la obra misionera. Y cuando él se devuelve del viaje misionero, el hermano Pablo queda muy triste con él. Entre tanto nos muestra la palabra de Dios que hay un deseo en el corazón de Bernabé del hermano Bernabé y del hermano Pablo de hacer un segundo viaje misionero, y ellos conversan entre sí y dicen: mira, vamos a visitar las iglesias por donde pasamos. Bernabé entonces dice al hermano Pablo: vamos a llamar a Marcos para que vaya con nosotros nuevamente. Y el hermano Pablo dice: no, creo que no estoy de acuerdo. De que llamemos a Marcos, porque él nos abandonó.
en la ocasión anterior, entonces no hay condición de poder llamarlo para poder seguir, permitiéndole que viaje con nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque Él puede volvernos a abandonar. Entonces, la Biblia dice que hubo una pequeña contienda entre Bernabé y el hermano Pablo. Bernabé sigue el viaje con Marcos y Pablo quedó solo. Entonces, él va atrás en busca de cooperadores para poder hacer la obra de Dios en su segundo viaje misionero. Entonces, él llama para estar con él un joven llamado Silas. Silas es el primer integrante que viaja con el hermano Pablo. Vea lo que la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 15, versículo 40. Y Pablo, habiendo escogido a Silas, partió encomendado por los hermanos la gracia de Dios y pasó por Siria y Cilicia, confirmando que las iglesias. Pero Dios va a marcar un encuentro entre Pablo y ¿quién? Y Timoteo. En ese viaje que el hermano Pablo inicia, ese segundo viaje misionero, él entonces llega a las regiones de Listra y encuentra ahí un cierto discípulo llamado Timoteo. La iglesia daba buen testimonio de él. Y quiero darle un consejo aquí de parte de Dios. No es usted quien va a hablar de usted mismo. Son las personas que van a dar buen testimonio sobre usted. No somos nosotros los que nos autoaprobamos. ¿Por qué? Porque nuestra autoaprobación inconsciente o quizás conscientemente, o hablada o quizás dicha dentro de nuestro corazón, no cambia nada. Hay algo interesante. Quien nos va a aprobar son los que están a nuestro alrededor. Y quien aprueba a alguien que Dios tiene un llamado son las personas que dan referencia. Y la iglesia aprueba al hermano Timoteo y hablan de él para el hermano Pablo. Y la Biblia dice que el hermano Pablo quiso que Timoteo fuese con él. Eso aquí es algo tan bonito porque el hermano Pablo percibe que Timoteo tiene un llamado y él ahora va a comenzar a invertir en la vida espiritual de este joven. Y lo más lindo que el hermano Timoteo puede experimentar aquí con el hermano Pablo son experiencias con el Espíritu Santo de Dios. Dios quiere que usted y yo tengamos experiencias con Él. Para lo que Él tiene con nosotros, para con usted y para conmigo, Él primero necesita que nosotros tengamos madurez y experiencia. ¿Sabe por qué? Porque van a venir tantas luchas, tantas pruebas, que si usted no tiene experiencias con Dios, usted no va a poder soportarlas. Pero si usted tiene una profundidad de experiencias con Dios, en la palabra, en la oración, en el altar, en la intimidad, en las revelaciones, la lucha va a venir, los vientos van a soplar, pero usted va a estar preparado y fuerte. Entonces, el hermano Timoteo sale con el hermano Pablo a predicar, y cuando él va a predicar en una ciudad, el Espíritu Santo dice: no, yo no quiero que ustedes entren ahí. Y el hermano Timoteo se pudo haber quedado sorprendido de esa experiencia. Y ahora, de haber dicho, el Espíritu Santo dijo que yo iría con él para predicar, y ahora está diciendo que no vamos a predicar. Es una experiencia. Y el hermano Pablo le dice: vamos para otra ciudad. Y cuando el hermano Pablo intenta ir para otra ciudad, el hermano Pablo le dice que el Espíritu del Señor le está enseñando a aquel joven Timoteo que está comenzando en la jornada. Y es que en la jornada y en el trayecto espiritual no da para caminar por caminos que nosotros planeamos. En el camino de Dios necesitamos caminar siendo completamente guiados por Él y andar por la dirección de su Santo Espíritu. De noche el hermano Pablo tuvo una visión y él vio un hombre que dio un grito y dijo: ve a Macedonia y ayúdanos. Y cuando Timoteo va con el hermano Pablo, ¿sabe lo que el hermano Timoteo encuentra ahí? Sufrimiento. El hermano Pablo fue encarcelado, fue a parar a la cárcel, todo eso. Y todo eso era Dios dando experiencias al hermano Timoteo. ¿Sabe por qué? Por causa de la obra que Dios tenía con él. Entonces, por favor, vea y analice que muchas veces, por causa de aquello que Dios tiene con usted y conmigo, Él va a permitir que nosotros pasemos por situaciones que nosotros no queremos pasar.
pero no es para que nosotros nos quitemos la vida, sino para que nosotros podamos madurar y poder crecer, para poder fortalecernos. Y saben, hay algo interesante, y es que en el texto bíblico, en Hechos, el hermano Timoteo es presentado como un discípulo. Y en el capítulo 16, versículo 21 de Romanos, el hermano Pablo llama a Timoteo de cooperador. En Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 10, el hermano Pablo lo llama de trabajador en la obra del Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 19, el hermano Pablo lo llama de predicador del Evangelio. Filipenses, capítulo 1, versículo 1, el hermano Pablo lo llama de siervo de Jesucristo. En Colosenses el hermano Pablo lo llama de hermano. En Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 el hermano Pablo llama a Timoteo de ministro de Dios. En Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 11 el hermano Pablo lo llama de hombre de Dios. En Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 5 el hermano Pablo lo llama de evangelista. Vea, querido, primero fue llamado discípulo, luego cooperador, después de trabajador en la obra del Señor, después predicador del Evangelio, después siervo de Jesús, después hermano, después ministro, después hombre de Dios, después evangelista, hasta que el hermano Pablo dijo así: tú eres mi hijo amado. Mire qué lindo. ¿Sabe qué significa eso? Crecimiento. ¿Sabe qué significa eso? Confianza. El hermano Timoteo disfrutaba de la confianza del hermano Pablo. Sea alguien de confianza. Sea alguien de confianza. El hermano Pablo confiaba tanto, pero tanto en el hermano Timoteo, que él le entregaba cartas en las manos de Timoteo para que él las llevase a las iglesias de Dios. El hermano Pablo confiaba tanto en el hermano Timoteo que él mandaba al hermano Timoteo a traer documentos importantes de las iglesias que daban informe cómo las iglesias estaban. Imagínense que el hermano Timoteo sea alguien o hubiese sido alguien que no era de confianza. Cuando él hubiese llevado las cartas para las iglesias, él hubiese perdido las cartas, él pudo haber cambiado o borrado las cosas de lo que estaba escrito. Si él no hubiese sido alguien de confianza, ¿saben qué hubiese acontecido? Si él hubiese tenido enemistades con alguien de las iglesias de Corintio o alguna otra iglesia por la cual él hubiese pasado, él hubiese llevado mensajes negativos para el hermano Pablo. Siendo influenciado por el lado personal de las enemistades que él hubiese tenido, él hubiese pensado: ay, no, a mí no me gusta no me gusta fulano, no me gusta lo que está haciendo, ni ni esta. Entonces voy a hablar mal de ellos con el hermano Pablo. Él no hacía eso, no, porque él era alguien de confianza. El hermano Pablo sabía quién era él. Entonces, en nombre de Jesús le digo: sea alguien de confianza, porque cuando Dios confía en usted, a través de usted, ser líder y guiar a muchas personas, sea alguien confiable. Y el hermano Timoteo fue creciendo hasta que el hermano Pablo dijo: para él llegó el tiempo de caminar solo. Llegó el tiempo de caminar solito. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces Dios va a retirar las muletas espirituales que nosotros tenemos. Muchas veces, cuando el águila, será como el águila cuando quiere que el hijo alce vuelo, ¿qué es lo que hace? Ya lo lanza al vacío. No siempre va a tener a una persona diciéndole qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que comportarse, lo que tiene que hacer, el ejemplo que tiene que dar. No siempre va a tener a esa persona tan importante en su vida para poderle dar un consejo. Muchas veces va a ser usted y el desafío, nada más. Usted y el desafío, usted y el problema, usted y la dificultad. Y el hermano Pablo le dice al hermano Timoteo: hijo mío, llegó el tiempo. ¿De qué? De andar solo. Andar solito. Y nos damos cuenta de eso en el primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, cuando él le dice: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia?
Y el hermano Pablo le dice, mira, hasta aquí llegaste conmigo. De aquí en adelante es usted y Dios. Dios y usted. Y ahora vas a ver los desafíos, porque la obra trae desafíos. ¿Y cuáles son los desafíos, hermano Pablo? Son desprecio. Lo veían a él y decían así, ay no, es muy joven, es muy niño, no tiene condiciones de poderse ser responsable de la iglesia en Efeso. Ahí lo despreciaban. Ahí el hermano Pablo le dice así, nadie desprecie tu juventud, nadie tenga en poco tu juventud. ¿Usted piensa que usted nunca será tocado por el desprecio? Jesús mismo fue despreciado. ¿Sabe cuál es el problema de nuestra generación? Es que queremos ser aplaudidos constantemente. Queremos ser elogiados constantemente, reconocidos. Queremos que nos feliciten, nos estrechen de las manos y nos feliciten. Ay, querido, prepárese para el desprecio, para el rechazo. Pero ¿sabe lo que el hermano Pablo está diciendo para Timoteo? No dejes que te desprecien por ser joven. Mas para que no te desprecien, sé ejemplo. Mantente firme, ten postura. Tú eres un joven. Quizás no pueden creer en lo que Dios tiene contigo. Te van a hablar, van a criticar, pero mantente firme. Trate a las personas bien, compórtese bien, hable bien. Cuidado con tus pensamientos, Timoteo, cuidado con las acciones, cuidado con las actitudes, cuidado con tu manera de andar cuando nadie te ve. Si tú, por más que seas joven, por más que te desprecien por tu edad, usted manténgase firme. La gente va a abrir los ojos y dirá, Dios está con ella, Dios está con él. Dios es con él, Dios es con ella. Los desprecios eran el desafío que el hermano Timoteo tenía que enfrentar, pero también él necesitaba vencer esos desafíos por causa de la timidez que él tenía. Él era tímido. Él tenía un llamado, Dios le dio dones a él, pero él tenía vergüenza de predicar, de hablar. Ahí el hermano Pablo entra y le insiste, predica, Timoteo, habla, Timoteo. Despierta, aviva el don de Dios que hay en ti, porque yo te conozco, Timoteo, yo conozco las profecías respecto a ti. ¿Sabe lo que el hermano Pablo le dijo? Yo conozco las promesas de Dios para tu vida. El hermano Pablo le dice, sufre penalidades, las aflicciones, como un buen soldado de Cristo. ¿Sabe lo que el hermano Pablo le estaba diciendo? Yo sé que va a ser duro, hijo mío, yo sé que te va a doler y te va a doler feo. Yo no voy a poder estar ahí contigo para siempre. ¿Sabe por qué? Porque en el final de la carta el hermano dice, el tiempo ha llegado el final de mi partida llegó. Mas esfuérzate en el Señor para vencer esos desánimos que te llegarán, algunos días que ni siquiera te vas a poder levantar de la cama. Apóyate en la gracia, en el favor de Dios. Y hoy Dios me trajo aquí para decirle, no permita que el desánimo lo acabe. No deje que esa frieza domine su corazón, no deje que lo estanque. No permita que el rechazo, que las luchas, que las palabras de alguien, las incomprensiones, hasta sus debilidades le hagan desanimar, le hagan querer desistir de aquello que Dios le confió, de aquello que Dios ya le dijo. Dios le dice, yo no desisto de ti, yo cuento contigo siempre, aún estando débil, aún sin fuerzas, porque yo te daré fuerza, yo voy a animarte. Por eso alégrate en el Señor, ten buen ánimo, esfuérzate y sé muy valiente. Escucha la voz de Dios hablando contigo y toma la espada de la fe, toma el escudo del Señor. Tú eres mi soldado, no te llamé para estar ahí estancado, estancada. Yo te quiero usar, dice el Señor, todavía por más tiempo en esta tierra. Yo voy a usar tu boca y voy a ungir tus labios. Aleluya.
Por eso, sé ejemplo. Reaviva el don, el talento, el fuego que hay en ti. Como dijo el hermano Pablo a Timoteo, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aleluya. En todas las áreas. ¿Y cómo? Reaviva el fuego que hay en ti, tus talentos, tus dones que Dios ha depositado sobre tu vida, porque Él no se equivoca, Él sabe lo que hace, sabe de lo que usted es capaz de hacer, con la mano de Él, con la guía de Él, con la fortaleza de Él. No importa el desprecio, no importa nada, no importa si usted es tímido, no importa, usted reavive el fuego que el Señor ha puesto sobre su vida y deje que Él actúe y haga lo demás. Qué lindo es el testimonio y la vida del hermano Timoteo, un joven que fue ejemplo. Su madre y su abuela que cumplieron con el trabajo que el Señor les encomendó al darle a Timoteo, toda la enseñanza y la instrucción, y cómo el hermano Pablo vio lo que Dios tenía en la vida del hermano Timoteo, y como un gran líder lo guió y lo instruyó, lo preparó, y asimismo lo soltó, como un águila suelta su polluelo, así igualito. Ahí podemos ver como un verdadero líder es aquel que instruye a sus discípulos, no aquel que prefiere quedarse siendo líder para siempre y no instruir a nadie porque cree que así podrían quitarle su lugar. No, instruye, enseña y suelta. Nuestro Dios tan poderoso que nunca dejó al hermano Timoteo. Qué lindo, ¿verdad? Así, mis queridos, hemos llegado hasta el final de esta transmisión y de esta enseñanza tan linda, lo que nos enseña la vida del hermano Timoteo, como las pruebas que llegan a nuestra vida nos ayudan a madurar en la fe en el Señor, y nadie tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo. Aleluya. Bueno, mis queridos, así me despido de ustedes sin antes hacer una pequeña oración. Amén. Amado Dios y eterno Padre que esté en los cielos, en este momento, Señor, me presento delante de usted, dándole gracias, Padre, por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas, por haber mostrado su amor y su misericordia una vez más, y habernos permitido escuchar esta palabra y aprender de ella, Señor. Sea usted, Señor, estando con nosotros y dándonos la fortaleza, así como estuvo con el hermano Pablo y el hermano Timoteo, así mismo esté en nuestras vidas y nos ayude a ser ejemplo, Señor, a ser ejemplo para los creyentes en todas las áreas. Señor, bendiga